En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes van a ver mi rostro lleno de odio. Los enemigos son lo mismo. Polaco, bairista chino, puto. Donde vayas, y para que yo no te transmita el odio, porque es lo que siempre hacen a toda la gente. Normalmente cuando uno está con odio, cuando se descarga por otro, le golpea, su corazón se siente aliviado. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú tienes la culpa? No. Entonces porque lo que ellos hacen es muy fácil. Yo pienso, ellos te acusan. También uno tiene quien otros le dice, estos son, la palabra P queda pequeño niño delante de ellos. Pero aquí hay sabiduría. Yo pienso a través de la sabiduría y digo, no voy a ser como ellos si les respondo, sino que peor que ellos, porque yo ya sé que eso es una brujería, es un pecado, es lo peor que hay. Pero bueno, vamos a comenzar con el mensaje y a rezar un poco. Como decía, para ver cómo la gente debe encontrar un sentido, una forma de descargar ese odio, esa violencia que el mismo grupo en su trabajo, en su casa, en las calles, les contamina con eso, y para controlar. Entonces vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si nos atacan, no hagan caso. Los subliminalistas ya están todos los que van a venir a dar mensajes subliminales. Vamos a comenzar con un mensaje del 2 del noviembre de 2019, que al final dice: queridos hijos, lean siempre el libro del Evangelio, que siempre es algo nuevo, quien nos une a mí y a mi Hijo, quien nació para llevar palabras de vida eterna y sacrificarse por todos. Apóstoles de mi amor, guiados por el amor a mi Hijo. No juzguen a nadie. Amen a todos mediante el amor de mi Hijo. Y así estarán cuidando lo más preciado que verdaderamente os pertenece. Os doy las gracias. Entonces, como decía, el enemigo es uno solo. Cuando llegué en Europa, cuando pisé España, dijo el padre Bergoglio y su grupito se irá. Ese grupito de Bergoglio del Horno es lo que trabaja en el pero vamos nosotros primero, para que tú entiendas y yo pueda configurarme según el Evangelio, dónde yo estoy pisando y qué es lo que quiero. Bueno, ya que aquí se dirá la verdad hasta en las cárceles. Desde Rusia se le ha dado a los rusos hasta Italia para arar, para trillar. Porque a lo menos el hueso de Pedro debe venir aquí. Eso es lo que tienen los italianos de extraordinario, que ellos, dinos la verdad. Y si tú le dices la verdad,
ellos se sientan y reflexionan y dicen, esto está aquí en la profecía. ¿Por qué? Porque los chinos que están escondidos debajo del Vaticano ahí como oprobios deben ser limpiados. ¿Cómo es que saben todo quién entra, quién sale? Pero para que tú entiendas, vamos a dejar que el Padre hable. Moisés llega a llamar, amén, Señor, a Israel como mi viña. Moisés lo llamaba la herencia como una viña. Lo mismo que el profeta Isaías 5 para adelante. Quiero contar un canto de la viña de mi amigo. Mi amigo tenía una viña porque ya manejamos lo que Moisés había dicho. Mi herencia, Israel. Brincó como cabrito, le di de lo mejor, pero me traicionó. Ahora, ¿qué dice el profeta Isaías en el capítulo 5? Dice claramente que había un hombre que tenía una viña, la plantó, lo puso los cercos, construyó una casa enorme, sembró uvas y se sentó a decir, espero que mi viña me dé uvas dulces, buenos. Pero el dueño se lamenta y dice, no me ha dado más que uvas amargas. Esperaba una buena cosecha y me ha dado espinos y cardos. Se lamenta. ¿Qué más debía hacer? Estaba viendo lo que está pasando en Gaza. 5 personas murieron ya de hambre. Golpean por la ayuda. ¿Cómo está el mundo? Ahora entiendo lo que me decía la Virgen cuando en esta semana, hoy llevamos 3 días de ayuno. Me pidió el arcángel que hiciera 7 días. Y uno mira la necesidad que ahí se están comiendo entre sí mismos. Y hay una burbuja, una mentira, un engaño de la gente que todo. Un día, cuando me desperté aquí, me dijo el Señor, estos van a morir todos. ¿Y por qué, Señor? Le pregunté. Y luego cuando empezaron ahí entendí por qué el Señor había decretado, van a morir todos. Otro día iba caminando, el problema es que el Señor habla. Y si tú eres cobarde, no dices, por miedo de A o B. Iba caminando y decía el Señor, estos irán todos a la cárcel. Y le pregunté, ¿por qué, Señor? Porque te han calumniado. Como decía, eso es pena carcelaria. ¿Sí? Calumniar sin pruebas a tu prójimo. Porque yo también, más o menos ya me imagino que tienes novio, esposo y que todos los días está haciendo esto, aquello, pero yo tengo una cosa, yo pienso, ¿a mí qué me importa tu vida? Si en verdad me importa tu vida, lo que yo voy a hacer por ti es sacrificarme por ti. Porque si yo voy a hacer lo mismo que tú, bueno, desde el primer mandamiento, idólatra, puto, plaga, inútil, inservible, los 10 mandamientos, las 10 maldiciones, serás maldito en el pueblo, en la ciudad, en el campo, tu esposa será maldita, tus hijos serán inútiles, malditos, tus cabras, tu vaca, todo será maldito, dice la Escritura, si no cumple los 10 mandamientos. Donde quiera yo te voy a pegar. Lo que yo haga te va a herir.
Pero es tu pecado, es tu vida. Yo no sé si tus padres, bueno, no te conozco, porque la Virgen dice, no juzguen y no serán juzgados. Ahora dice el Padre, ya que la Virgen ha hablado de los borrachos, para los borrachos, dice el Padre, le espera uno fuerte y robusto, el huracán, el tsunami. Y ahora yo comprendo todo. ¿Por qué los países que borrachos? ¿Por qué tanto huracanes, tsunami, volcanes, ahogamiento? Tres cosas dice el Padre le espera a los borrachos. Isaías 28. Primero, un hombre fuerte, robusto. Segundo, dice huracán, tsunami. Y tercero, la inundación. Y el profeta Isaías llega a decir cuál es el problema, cuál es la causa de la borrachera. Porque la Virgen decía, porque son muy borrachos y no harán nada. La causa, dice el profeta Isaías, es la piedra angular, la falta de Cristo. Porque yo voy y veo a los borrachos con la botella en la mano y yo digo, aquí están todos mis más grandes predicadores, exégetas y los que van a formar el mundo entero ahí perdiéndose por un agua amarga envenenada. El profeta Isaías dice que la falta de Cristo, de la piedra angular en el corazón de las personas, mira que pongo en Sión, y da su última sentencia el Padre y dice, para los que se burlan, dejen de burlarse, si no quieren que estire mi cadena y los extermine. Otra sentencia, o como dice, vengan adúlteras, hijas de brujas. ¿A quién le hacen muertos? ¿De quién se burlan? Como decía en el otro video, estaba grabando. Estos son los que tú estás aquí y te maldicen, te va a matar, incendiar esto. Y luego tú sales. Otro sí que trae hasta su perro. Es zoológico. Esto es un zoológico. Esto es un lugar de silencio, de oración, de un encuentro con una persona que ha muerto y ha resucitado con un Dios vivo en este lugar. Como decía un padre, en Aputina la de Yaguá, Agüerú, ata a tu perro y trae a tu esposa y a tus hijos. Aquí hay niños, hay ancianos que apenas están subiendo, asustan a todo el mundo con sus perros. Y parece un zoológico, traen gatas, perros vivos. Y uno aclara claramente, como dice en el exorcismo, he aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con vehemencia, disfrazado de ángeles de luz, con la escolta de todos los espíritus malignos que rodean e invaden la tierra entera. ¿Quieres contar entre cuántos están? Invaden la tierra entera, como decía ayer. Esto no lo crean, no es del Señor, es una brujería. Vayan a ver qué quiere la fábrica, por qué nos está atacando. El año pasado decía el Señor que si hacen llover los primeros días para que no tengan el encuentro con la Virgen y con Jesús, el 60% de la gente van a perder en el medio festival. No van a venir, especialmente los de adentro y los que vienen del exterior. Pero vamos nosotros, ya estás apuestos, vamos directo a la raíz. La raíz ya ha caído. Me decía el Padre cuando estaba en su casa, nos dejaron sin agua, tenía que estar ahí para terminar lo menos el ayuno, que Robert Francisco Prevost va a caer, que ya está a punto de caer.
que tiene un plan. Acuérdense de mí cuando sepan su plan. Y que va a ser pillado en su plan. Va a ser pillado, dice el Padre. Acuérdense de mí. Porque si la raíz fue elegido no canónicamente, no bíblicamente, fruto de una mafia, no es cristiano. No puede el fruto ser cristiano, ni mucho menos ser bueno. Ahora el miedo. Voy a darte desde el Padre, los hombres más valientes del mundo, del cielo y de la tierra, el Hijo y el Espíritu Santo, para que tú tengas un ejemplo de valentía. ¿Por qué no tener miedo? El Padre, Dios Padre, su omnipotencia, el Hijo, Jesucristo, su resurrección, y el Espíritu Santo, su eficacia, su santificación. Luego tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, y ¿por qué no? Aquí les presento a una madre. Por eso yo tengo paciencia por estas personas y yo miro, esto uno no tiene ni madre ni padre. Porque ellos niegan que la Virgen es la Madre de Dios y que Dios es nuestro Padre celestial, como la llama la Biblia. El Padre del cielo y el Padre terrenal. Existe y tenemos un Padre terrenal que no existe otra forma ni prueba. Como decía en el otro video, he visto a más de 50 reproducciones para tener aquí. Eso ya es muchísimo. Miren que yo estoy de visita, estoy atacando. ¿Qué va a pasar cuando esté en casa y esté en defensa? Los hombres más valientes, David, hasta el propio Jesucristo, para que tú tomes un modelo, una persona de valentía. No tienes vergüenza de nuestra madre con un niño en brazos, denuncia a Herodes, el rey del mundo. No le tiene miedo. ¿Y por qué nosotros con tanta gracia vamos a tener miedo? Como decía, si yo tuviera a lo menos dos o tres personas visibles en defensa, porque ellos son visibles su ataque. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? La valentía del Padre, del propio Jesucristo y del Espíritu Santo. O nuestra madre, Elías, Eliseo, cuando Elías, porque quiero llevar a las personas que se burlan. Decía yo un día en mi país, fulano, le dije a una persona, es pensar por que la hayas podado. Piensa bien en lo que vas a hacer y decir. Le dije su nombre. Porque de Dios nadie se burla. A Dios nadie le engaña. Voy a darte un consejo a ti para que tú mismo estudies y busques y puedas, como dice Lucas, investigar. La vida de Jezabel. ¿Quién es Jezabel? En tiempo de Elías, el tesbita. Elías profetizó a Jezabel que se burlaba de Dios y llegó a echar en pecado a su esposo, el rey de Israel, y a todo Israel. Jezabel, le dice Elías, los perros comerán tu carne. Cuando Jehú era un valiente guerrero de Dios, se fue para cumplir esa profecía cuando fue junto a Jezabel. Iba por el camino y el rey, había dos reyes cuando entonces, envió a un centinela, en caballo. Cuando llegaron junto a Jehú, le preguntaron, ¿vienes en son de paz? Y Jehú le responde, ¿a ti qué te importa la paz? Tú ponte detrás de mí.
Luego enviaron otro jinete. El segundo le pregunta: Jehú, ¿llegas en son de paz? Y le responde: ¿a ti qué te importa? Ponte detrás de mí. Y el centinela, al ver la guardia, no vuelven los dos caballos, pero por su forma de avanzar impetuoso, parece a Jehú. Los dos reyes enganchan su carro, van junto a Jehú. El rey de Israel le dice a Jehú: ¿vienes en son de paz? Y le responde: ¿cómo puede haber paz en medio de tanta idolatría, prostitución y persecución? Y Jehú mató a los dos reyes en ese mismo momento. Cuando llegó a Jezabel, Jehú pregunta: ¿quién está de mi parte? Y el que esté de mi parte, que lo lance de arriba. Jehú cumple la profecía de Elías cuando Jezabel cae desde encima. Los perros vinieron y se comieron. Cuando Jehú pregunta: vayan a ver qué es de esa prostituta. Los siervos fueron y encontraron solamente su cráneo. Y aquí se cumple la palabra de Dios profetizada por Elías: los perros comerán tu carne. Que la palabra de Dios se cumple, como decía a Biden. Miren que Biden ha cagado, y lo que Trump está queriendo hacer es limpiar algo, una cagada ya inlimpiable. Me han mandado a agarrar y todo el mundo aquí ya se ríe porque ya saben. Estábamos saliendo con la Virgen porque ayer taparon el sol. Miren, ahora están tapando nuevamente. Vengan a ver ustedes mismos cómo los brujos gritan y amenazan y enseguida hacen llover por falta de oración. La semana pasada, antes, cuando iba subiendo, amén, Señor, el Señor me dijo: ya han avisado. Aquí al salir ya veo una llamada allá en la casa. Miren cómo ellos se avisan a través de una llamada. Y yo decía en mi corazón: diré al otro pueblo, ¿por qué no aprenden? Aquí hay gente buena que hace más de 40 años que vienen combatiendo con estos baidistas, con estos horneros, espirititos violentitos, gobernitos. Y en el séptimo, octavo día me dijo el Señor: agarra el rosario. Tú les sacas la violencia y ellos ya se acaban, ellos no piensan. Y cuando agarré el rosario, escuché que le hizo callar, que sí hay gente ahí que están llevando la misma lucha que aquí. Porque si hacen llover, le va a sacar la comida, la ropa, los alimentos. Porque yo no puedo. Escuchen lo que dice el profeta Jeremías. El Padre dice al profeta Jeremías: el día en que distingas tres cosas. Primero, distinción. Segundo, reconozcas. Y tercero, separes. Si distingues el bien del mal, si reconoces la luz de las tinieblas y si separas la paja del trigo, serás mi voz, dice el Padre. Ahora estoy escuchando, me dice el Padre, que siga de Ojo Oliva. Atiéndeme bien aquí, este preciado momento. Cuando yo te conocí a ti, Israel, dice el Padre, por boca del profeta Ezequiel, tú estabas lleno de sangre, comunismo, guerra. El Padre me mostraba el libro de la vida y que aquí habrá una guerra más entre hermanos. Este pueblo irá a dar bala a Milosevic, a Tito, a este pueblo. Que se preparen como ellos quieran. Yo de mi parte voy a
alquilar una bomba de Kim Jong-un y enviarla a ustedes, los del pueblo, cuando se van a defender. Por la necesidad que hay aquí y que están pasando aquí. Que va a haber una guerra interna más. Supongamos que Putin o los rusos no quieran arar, como dice el profeta Jeremías. Sión será arado, trillado. Y como tú, si el propio Padre que ha creado esta tierra no tiene derecho de habitarla él como quiere, pero vamos a terminar para que puedan entender. Tu descendencia, tu raíz viene, dice el Padre, de Canaán, el creador. Tu padre era un amorreo y tu madre era una hitita. Esa es tu raíz. Estaba lleno de sangre. No te bañaron con agua, ni te hicieron la flexión con la sal, ni te pusieron pañales. Cuando yo pasé junto a ti, acuérdate tú cuando el Padre llegó aquí, las primeras apariciones, los primeros días, cómo era aquí. Lo primero que hice, te lavé, dice el Padre. Te hice la fracción con la sal, te puse aceite, te puse pañales y te dije, sigue creciendo como las plantas. Luego pasé nuevamente junto a ti y estabas en la edad de la juventud, dice el Padre. Te crecieron los pechos, los cabellos. Cuando llegaste a la edad del amor, quiero que me atiendan bien aquí. Si me ve algún padre de familia, esposo, trabajador, ¿por qué tú debes perdonar a tu esposa? ¿Por qué el Padre perdona a Israel? ¿En qué piensa el Padre para perdonar a su esposa? Porque Moisés dice un campo, Isaías dice una viña y aquí el profeta Ezequiel dice que Israel es su esposa. Cuando llegaste en la edad del amor, dice el Padre, te vestí de lo mejor, de seda, te puse oro, colgante, zapato de cuero, de lo mejor perfume, te di de lo mejor. Los paganos allá en el infierno hablaban de tu belleza. Tu belleza llegó al rango de reina, dice. Tu hermosura era perfecta. Me uní a ti, me has dado hijo, te hice mía. Hasta que me has traicionado, te has prostituido, dice el Padre. Pero yo, aquí está la sanación y el remedio. Me acordaré de la alianza. Acuérdate del sacerdote, de la gente, de la misa, de los vecinos, del pacto que yo he hecho en público contigo. Y por amor a tus hijos, a tu casa y a lo que más quieras, yo te perdonaré. Aunque te hayas prostituido, hayas quemado a mis hijos a Moloch, hayas ofrecido sacrificio, hayas ido con otro, el Padre dice, te perdonaré para que cierres tu boca y no digas que te he abandonado. ¿Por qué el padre o la madre, en este caso, debe perdonar a su esposo o a su esposa? Escuchen lo que dice el Padre, por el pacto, por la alianza que he hecho contigo. Supongamos que yo tengo muchos hijos y tenga una esposa. Si en verdad yo quiero que mi esposa me sea fiel, primero yo voy a ser fiel. Y segundo, me levantaré a las 3, 2:30 de la mañana, a las 3, las 4, a pedir todos los días por la fidelidad. Bueno, el día 15, tal día de, como dice la escritura, de hacer el amor, como dice la escritura, se dedica a eso el esposo o la esposa, tal día. Pero el 30 de cada mes o el primero día de vigilia, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y tú vas a ver cómo la mujer para mí es muy controlable, muy tierna. Si el esposo
la doma, la controla, sabe su debilidad y en dónde está. La mujer se da plenamente, completamente. Bueno, mi amor, para que el día en que yo te sea infiel o que tú me seas infiel, Dios nos conceda la gracia y la madurez necesaria para hacer luz, para que podamos dar un ejemplo, que no está ahí el esposo, si no seríamos idólatras, si nos separamos porque esto, que aquello, que yacaré, esto, no, que nosotros nos hemos casado por Dios, por el pacto, por la alianza, ¿me entienden? Si hay algún matrimonio que debe conocer estas palabras que el Padre mismo está dando, me acordaré, porque tú ves la infelicidad, la infidelidad, la desgracia que el esposo, ni por más que esté con una niña de 15, no puede dormir, piensa en su hijo, en su hija, que le va a pasar, los ángeles lo van a matar, los problemas, solo piensa en su esposa, y donde vaya sus enemigos le ponen el cuerno, le ponen sombrero, como decía ahí, a Prevost le han lanzado un guante. Ahora van a pensar que tirarme a mí, porque ellos, cualquier cosa que les suceda es mi culpa. El pecado de ellos por haber matado a esto, como dice el Padre, no hable más de él, porque tiene mucho enemigo. Pero vamos a terminar. Ojo lío. Cuando yo te conocí, Jerusalén, no te has acordado de tu juventud. Acuérdate, antes de haber conocido a Dios, cómo eras y cómo eres ahora. Yo tranquilamente mañana o a la tarde puedo sacarme el cabello, me puedo poner el frenillo, me puedo vestir como tú en un vehículo, pero eso no cambia nada. Es tiempo de penitencia. Si yo quiero que en el mundo haya paz, haya personas guerreras, personas que luchan, primero yo debo ser el ejemplo. Y mi preocupación es esa, mi oración. Pero vamos primero a la raíz misma. Vamos a escuchar qué dice el Padre con la causa de nuestro problema mayor. Por haber hecho esto, dice el Padre, maldito serás entre todos los animales y las bestias del campo. Te arrastrarás por el piso y comerás polvo todo el día de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La mujer te destrozará la cabeza, mientras tú le morderás su talón. Lo único que puede hacer. Esta es la sentencia del diablo. ¿Por qué es tan perturbador, tan blasfemo, tan violento? Ahora, el Padre ha hablado. Ahora, ¿qué dicen los profetas? Para que tú conozcas el pensamiento de Isaías, capítulo 14. ¿Cuál es el pensamiento que al diablo, como me decía la Virgen, que caiga sobre él su propio rayo? El párroco sabe bien de lo que estoy hablando, decía la Virgen. En realidad yo no sé, pero el párroco sabe bien de lo que la Virgen ha dicho. Vamos a ver qué pasa con el diablo. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que lo desterró? Isaías dice, has dicho en tu mente, en tu pensamiento y en tu corazón, subiré en lo más alto del cielo y pondré mi trono sobre las alturas del cielo. Porque eso es como decía el portonero, el bairista, los hornos, los que atacan los horneros. ¿Y cómo nosotros podemos defender o atacar? Primero lo que Cristo dice, conozcan a su enemigo para no tener miedo. Solamente puede con la violencia, con las blasfemias, violenta verbalmente, gritando, porque no tiene la capacidad. Pero vamos a dejar que Dios hable. Ha dicho en tu corazón,
Hay una lucha que el diablo se cree más que Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer para saber qué es el diablo? Por sus obras. Yo te pregunto, ¿mi obra es más que Dios? Yo voy a decirte un pensamiento que tiene el gobierno. Ya están pensando que una ruta detrás de la cruz, de ahí hasta pasando encima de la Virgen, aquí una ruta. Y eso no es la obra de Dios. Mientras que ustedes duermen, no hacen nada. Bueno, ellos ya van pensando que van a construir aquí cuando se le eche. Sigan dando espacio, sigan rezando menos y atacándome. No han dejado sin agua en la casa del Padre. Si al Padre le han hecho esto aquí, ¿en dónde no lo van a hacer? Es mi pregunta. Los chinos me han dejado sin agua. Y yo debo tener miedo a unos enanitos de 30 centímetros, mientras que el Padre sobrepasa hasta el cielo. No tiene sentido ni razón de ser, ni ciencia, ni eficiencia, ni amor, ni paz, no tiene nada. Apenas le pone a alguien con uno y salen huyendo. Y como yo, no es algo seguro. Como decía, 3 cosas aquí voy a demostrar. Primero, que no somos animales. Segundo, que no somos materia. Y tercero, escuchen bien, que la religión es la luz del mundo y la salvación del pueblo. Solamente que aquí se distingue el bien del mal. Se reconoce, porque yo pienso en mi corazón y medito, ¿cuál es el problema de este pueblo? ¿Por qué no quiere la construcción? ¿Por qué no quiere al Padre? Miren que ellos mismos yo veo arrastrados con hambre, se comen como vaca ellos mismos, hasta el gobierno, tienen sus necesidades, se van encima de ellos y uno ve el mundo como está. Ellos también tienen sus necesidades. Lista uno, más buenito, bote. Tienen también sus necesidades. ¿Y por qué cuando Dios se da, ellos piensan, no, porque va a acabar el mal y se van? El mal nunca se va a acabar mientras que exista el mundo. Lo que se puede hacer es apaciguar, es combatir, es enseñar y dirigir. El mundo se salvará. A muchos sabios, dice la Sagrada Escritura. Ahora, aquí el reconocimiento. Y la Escritura me llega a responder que el reconocimiento, dice, es la inteligencia. Les daré inteligencia para que me reconozcan. Porque ese don tienen los italianos. Quiero que me atiendan, aquí voy a decir algo. Y no en vano estoy diciendo, ustedes pueden hacer la prueba. Cuando yo llegué en Italia, iba 2 veces al día en la misa. Uno iba a San Siro por la mañana y San Vito por la tarde. Eso fue lo que a los italianos le llamó un joven de esa edad, porque yo solo en cada misa el único joven creo que estaba ahí, era como un perdido. Y la señora como algo, pero no solamente eso, sino que ellos ya sabían yo para qué he ido ahí. La Virgen ya había dicho en España, a ti te persiguen por la verdad, y me ha dicho, me ha profetizado lo que iba a hacer desde esa vez. Que ellos tienen ese don de reconocimiento, porque tienen una inteligencia superior, son gente que tienen moral, como decía, si yo tengo hijas o hijos, lo primero que les enviaría es primer mundo. Y si tú preguntas, ¿por qué ustedes no matan a los cristianos? ¿Por qué ustedes no persiguen a los cristianos? Porque tienen juicio. ¿Y por qué a ustedes no se les engaña? ¿Por qué Prevost y los ¿cómo se dice? Bergoglianos no le engañan? Porque tienen juicio, les daré, dice el Padre, inteligencia para que me reconozca. Es lo que falta a este pueblo, que yo ahora estoy pidiendo, Padre,
Dale inteligencia a este pueblo para que te reconozca y deje de perseguirte y querer hacer su propia voluntad, su propio ego, su propio lo que yo quiero, que sea sacerdote, que estudie, que vaya a la... Es lo que tú quieres. Como decía a una joven, que no se apure en la sexualidad. Pregúntale a tu madre o a tu abuela, abuela, ¿qué tú piensas, abuela, de la sexualidad? ¿Qué se van a decir algunos? Hasta tu muerte vas a fornicar como quiera, donde quiera y cuando quiera. ¿Y por qué no haces bien? Repara tu brecha, como dice la escritura, te llamarán reparador de brechas o de casa. Y hacer bien las cosas después de que te cases tiene hasta tu enfermedad, hasta la muerte. ¿Qué te apura? Luego te vas a sentar. Y por esto es lo que me apuraba tanto. Y para esto nada más. Pregúntale a tu madre. Estás cansado de tu padre, ya no le quieres ni ver. Basta. Todos los días. Y tú quieres eso. ¿Y por qué entonces no haces bien las cosas? Para los que están llevando el combate de la pureza, de la castidad. Pero no me vengan aquí los polacos baidistas y los chinos putitos a horno, soy del horno, sabemos que son del horno. Horno, somos del horno todos los días. Yo creo que cada uno es consciente de su pecado. Yo creo que tú sabes bien que lo que estás haciendo. Porque si yo dijera que tú no eres consciente de tus pecados, entonces el Padre mentiría. Los he creado, dice el Padre, lleno de inteligencia. Por eso dice, para el mal son ávidos. Saben, si yo miren cuánta violencia, miren cómo se mueven. Si yo utilizara esa avidez, esa maldad, esa violencia, esas personas para cuidar a los cristianos, para proteger, para ser sabio, cuánto bien, cuánta sabiduría, cuánta inteligencia, cuánto amor, cuánta solución habría. Como decía, la ciencia es la solución para la pobreza. Yo no estoy haciendo avanzar, sino que lo que estoy haciendo es como una madrugada. Hoy en día se termina la escuela a los 18 años. ¿Y por qué no se termina a los 15? Y ya comenzar con un doctorado, licenciatura, maestría, una ejecución mayor, una experiencia. Y cuando tenga, ya no quiera estudiar, a lo menos ya tenga un pan pedazo para dar a sus hijos. La miseria. Bienaventurados, dice la Escritura, los que trabajan por la justicia, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Miren lo que yo estoy haciendo aquí, nadie quiere hacer. Y ahora tapan el sol, porque el gobierno quiere hacer llover antes de la fiesta, quiere aguar la fiesta para que haya hambre, pelea, discordia, persecución. Y como decía, me dificultan, quieren sacarme la ayuda, a mí me sacan la ayuda y yo me voy. Eso fue mi palabra del año pasado. Como decía San Miguel, cumple tu palabra. Porque no quiero ver gente ahogada. No quiero ser cómplice de lo que se viene encima de ustedes. Dios es omnipotente. Con ese miedito que ustedes quieren darme más de 10 años atrás, que es lo mismo. Aquí, allí, en todos los lugares, apenas alguien se levanta y hace justicia y se esconden todos. Por falta de valientes. Y si yo le dijera que la construcción es la salvación del mundo entero. Imagínense ustedes 40 años atrás cómo era aquí y la diferencia que hay aquí hoy en día es. Pero la de corazón, tu corazón es tan duro. Imagínate tú que hay una piedra
y que encima de esa piedra está lloviendo, pero el agua no entra en esa piedra. Una lluvia de todo el mundo viene la gente, y ustedes van a ser testigos en esta semana, próxima semana, de lo que va a pasar aquí, ya sea para bien o para mal, es lo que Dios quiere. A lo menos tú, ¿por qué no abres tu corazón? Miren, si eres soltera, búscate un esposo. Si eres soltero, una esposa. Abrirte a esa agua. Una lluvia te están trayendo comida, mientras que ahí en Gaza se están matando todos. Si yo agarrara a todos, más de 81 millones de personas, 100,000 personas, vayan a llevar todo lo que traen aquí, ahí al mundo árabe, ¿qué no te harían? 40 años que no podemos ser desagradecidos y malagradecidos. Y algunos sí dicen razón así. Nos dice la verdad. Porque si yo les miento, les puedo decir, no, todo va bien, besito. Y mentira, pura mentira. Todo va mal. No hay comida, no hay solución, no hay trabajo. Sí hay persecución, sí hay mafia, si hay desgracia, si hay muerte, sicariato. Miren lo que van a matar. ¿A quién van a matar? No hay una solución, una luz. Y la palabra de Dios dice bien claro. Si Dios está con nosotros, si es verdad que yo digo que aquí se aparece 40 años el Padre y la Virgen, ¿por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta persecución? Porque la gente no está haciendo la voluntad de Dios, porque esto no es solamente para aquí esta gracia, sino que es para el mundo entero, para todo el que cree. Miren cómo el profeta Jeremías dice claramente: por haberme dado la espalda, cargarás con el peso de tu libertinaje. Para los que preguntan, ¿por qué hay tantos malos? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta violencia? La Biblia lo llama libertinaje, para los libertinos o libertinajes. ¿Y por qué pasa esto? Porque existen los libertinos o los libertinajes, los que manipulan y mal utilizan su libertad de coacción de hacer el bien antes que el mal. Mira que pongo dos caminos delante de ti, dice el Padre. Yo puedo elegir hacer el mal. Yo soy consciente y los frutos dirán de por sí: la vida o la muerte, el bien o el mal. Y la Virgen dice claramente: lean siempre el libro del Evangelio. ¿Qué yo estoy haciendo para combatir a estos violentos verbales, en palabras y brujos? ¿Por qué hacen llover enseguida cuando gritan e invocan al demonio, que hasta la propia Virgen responde que caiga sobre él su propio rayo? Está invocando al demonio del rayo, mientras que nosotros callados, mudos, sordos. ¿Y por qué no cantamos? ¿Por qué no gritamos el Ave María? ¿Por qué no predicamos el bien? Solo para blasfemar, para invocar el mal. Y tú vas a ver por qué el Evangelio es tan nuevo, que siempre es algo nuevo. ¿Quién nos une a mí? Esta mafia, por ejemplo, que va pasando. ¿Dónde está en la Sagrada Escritura? Cuando Cristo estuvo en la cruz, vinieron los de la mafia. Ustedes va a venir la policía, me va a agarrar. Y ahí en la esquina, ya se van a reír. Lo mismo que me mandaron a agarrar son los que se van a reír de mí, lo que le hicieron a Cristo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y recién ellos mismos estaban gritando: crucifícalos, crucifícalos, mátenlos. Ellos mismos lo que le mandaron crucificar a Jesús. Y miren, solamente cambian, como decía Jesús, van a saber
en donde se reúnen con ellos, con los putos. Este argentinito, ¿cómo se llama este que había dicho? Que cambia las palabras, el progre, el regre y sin el regre. Y se cambia, porque anteriormente, como dice el profeta, Dios creó todas las cosas y llamó a cada uno por su nombre. Prostituta, prostituta. Ahora, ¿qué yo puedo hacer? Iba a decir una escena, porque es lo que vas a ver donde quieras. Yo salgo aquí y ya las mujeres se agachan y te muestran hasta la conciencia. E iba a decir una cosa que vi un padre que había dicho en una misa, pero me dijo el Señor, no, porque ellos lo han preparado. Vi la mujer adúltera. En el Evangelio dice bien claro que Cristo estaba en la sinagoga y unos maestros de la ley vinieron y le trajeron a una adúltera que fue pillado en plena acción. Los maestros de la ley le dicen, Señor, en la ley de Moisés manda apedrear. Pausa. Cuando yo estaba delante de la jueza, miren hermanos, que cuando San Esteban estaba delante del juicio del pueblo, miró y exclamó, veo a Cristo sentado a la derecha del Padre. Está viendo lo que todo el mundo, los sacerdotes, los maestros de la ley, los saduceos, querían saber. ¿Quién es el que está a la derecha? ¿Quién a la izquierda? ¿Quién es el que manda en el medio? San Esteban estaba cumpliendo, no se preocupen por lo que dirán. Y cuando yo estaba ahí, jajaja, se cagó todo. Y yo dije, estoy viendo un águila de fuego, estaba viendo a Cristo. Y ellos no entendían, jajaja, los maestros de la ley apedrearon a San Esteban, le estaba revelando lo más grande del cielo, quién es el que reina en el cielo y en la tierra. Y ellos lo apedrearon, como a mí me encarcelaron. Manicomio, manicomio. Y porque uno vive haciendo, no estoy loco. A esto se refería Cristo, cuando el Espíritu Santo ya no tendrán vergüenza, ya darán testimonio, serán la luz, serán sufridos, mostrarán testimonio de vida, en vida y con vida. El que le va a hacer rebatir, no estoy loco, estoy haciendo penitencia. Y cualquiera tú vas a ver, pregúntale a tu padre cuando está trabajando en la chacra cómo está sucio, a tu madre cuando está en la cocina qué olor tiene, o los abuelitos que viven. No podemos nosotros ser tan ignorantes así. Cuando yo estaba sucio, fui rechazado, perseguido los italianos, me vistieron como oliva, me dieron comida, ropa, amor, paz, alegría, me hicieron llegar en casa, aceptaron la voluntad de Dios, no se adueñaron de mí porque yo, miren que yo ya tenía todo donde iba a entrar, solamente estaba estudiando el idioma. Pero la voluntad de Dios que sobrepasa más allá, y como decía, ya que el dolor de dientes está volviendo, sigue comiendo chocolate, me dicen. No fue el chocolate el que este diente ya estaba enfermo, mandé a arreglar, tapar, estaba bien. En el segundo ayuno de 60 días, como decía, más vale comer pan duro donde hay amor que un manjar donde no hay amor. Cuando se rompió mi diente, yo pensé que echó todo mi diente el pan de tan duro que era, y se abrió. No era el chocolate el que no tiene la culpa, no hay que culpar al inocente. Me recuerdo que iba en ese odontólogo, en la odontología, y cuando iba a entrar vi un diario. En el diario decía
Fulano, dice, gana $153,000 mensuales. El ejemplo de la juventud. Por 3 millones fue transferido. Y yo vi su foto. Y yo dije una cosa en mi corazón, clamé en mi corazón. Señor, dije, ni por ese dinero te abandonaría. Yo iba a mendigar, puede arreglarme mi diente, puede un pedazo de pan para sobrevivir. Como decía, es mejor pedir que robar. Cuando te digan, has robado, aquí está la prueba, sin vergüenza, qué sé yo. Pero yo digo, ayúdame para sobrevivir. Esta gente inconsciente no entiende ni para qué viven. Socorro, auxilio, solo para sobrevivir. Y la gente no vende todo maldito de ver. Y si uno no se centra en la Santa Cruz, porque el enemigo es uno solo, lo mismo le están haciendo a todos los buenos. Por eso yo decía, ¿cómo es que estos videntes aún siguen vivos? El mayor milagro que existe sobre la tierra. Solamente que nosotros los hombres debemos perder, tienen que morir, para que yo aquí, ay Santa Julana, ay Santo Julano, cuando él vivía y decía esto que aquello, y en vida, y su vida, y ahora, como decía Mir, que el comienzo de Fátima es el fin de Medjugorje, que tiene mucho que ver. Y si la misma Mirjana dice que esto es Fátima, me levanté en una noche, le pregunté a la Virgen, Madre, ¿esto es Fátima verdaderamente? Y me respondió, me dio un escalofrío de hueso de pie a cabeza. Y me dijo el Señor, deja que te digan Fátima para que sigas comiendo. A ver, Fátima, Fátima, Fátima. Porque yo mi miedo es que se callen a las viviendas. Es por eso yo no grito Fátima. Porque aquí, viva Fátima, me gritan. Por el sol. Los que tienen juicio saben bien, porque los brujos que vienen aquí son luciferanos. Y vamos a la raíz, vamos a seguir eso. El Padre habló, lo maldijo. Andere, amén. Seguramente que estos son malditos por la maldición que expanden al mundo entero. Y luego el profeta Isaías lo describe. Es el pensamiento porque fue expulsado del cielo. Y ya también aquí de la tierra Vergoli. Ahora Ezequiel lo describe en su forma corporal. ¿Cómo es él? Es en su cuerpo un ángel de luz. Porque a veces vencemos al dragón, la violencia, ahora ya están todos callados. Pero viene la serpiente. Y escuchen cómo lo describe el profeta Ezequiel. Estabas adornado de oro, de rubí, de zafiro, de oní, de pulí, de pie a cabeza. Tu hermosura era perfecta. Mujer, hombre, no se sabe qué género es. Caminabas entre las piedras de fuego. Tu hermosura, como Dios le dio la hermosura. Por eso es que los que estudian a la Virgen, que sobresale y sobrepasa de la tierra al cielo la belleza de la Virgen al diablo. Esperen, pero vamos despacio. Estabas adornado, pero eras un querubín. La palabra lo llama por su nombre, un querubín de fuego que caminaba sobre las piedras de fuego. Tu belleza te ensoberdeció. Se empezó a mirar a sí mismo, belleza, y te ha llenado de violencia y de pecado. Por eso, ¿cómo tú sabes cuándo son falsos? Y es muy fácil, hermano. Ni por más que primero, buenito, santito, y tú haces las pruebas y explota de violencia. Porque aquí está
la condenación del Padre. De ti mismo. Por eso decía, le doy un consejo para los que se burlan de Dios. Primero, estudien la vida de Jezabel, el que le comió el peor. Segundo, estudien la vida de Antíoco, el que decía, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Mohopio. Estudien la vida. El propio arcángel bajó del cielo, lo cruzó con una espada, lo tumbó en su carro, le comieron los gusanos. Hasta su propio ejército nadie quería estar. Decía, el olor que era putrefactor, terrible, terrible. Murió pidiendo auxilio a los judíos que eran sus enemigos. Apenas llegar en Jerusalén, haré un cementerio de judíos. El Padre escuchó su pensamiento, lo mató ahí mismo. Tercero, estudien la vida de este que amenazaba también al mundo de Israel, Sennacherib. Ese sí que tu propio hijo Sennacherib, por haberme dicho, te daré de comer tu propia cagada y tu propio, y esto que aquello, dice el profeta, tu propio hijo te traspasará con una espadazo, con una espada. Y para que tú entiendas, como decía el portonero, es la violencia, debes entender el horno. Al principio Dios creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre, como decía. ¿Cuál es el modelo? Verdadero Dios y verdadero hombre, puro, casto. ¿Y cómo yo puedo saber un hombre que es puro y casto? Y por sus frutos, por sus obras. Una uva no puede dar espinas. Y yo veo cuánto fruto, tanto fruto. Imagínense, el mes pasado no llovió ni un día, creo que una madrugada como ayer. Y hoy estamos casi 26 a 27 y un solo día de brujería. El poder que se les ha dado a ustedes, todo el mundo está queriendo ese poder de hacer callar a los brujos y a los demonios y abrir el sol y que Fátima esté aquí verdaderamente con nosotros. La gracia inestimable e incalculable que ustedes están teniendo. Pero vamos directamente en el Evangelio, porque el que, como decía el Señor, porque quiero que se calle eternamente, para siempre. El Evangelio es tan nuevo cuando tú tienes una sabiduría y sabes, por ejemplo, la mujer adúltera. Y decía el Señor, ¿por qué debo decir el Evangelio? Porque si tú dices lo que el Padre dice, van a volver a hacer, porque van a tomar como broma. Pero si tú dices el Evangelio, ya no van a volver a hacer. Señor, la ley de Moisés manda que lo apedremos. Y Jesús dice claramente, empieza, se agacha a escribir por el piso. Le mira, tu pecado es asesinato, asesino, tu vecina, comadre, eres más adúltero. Empieza a escribir los pecados de cada uno, porque escuchen lo que dice Cristo. El que esté libre del pecado, que lance la primera piedra. Los chistosos dicen que si la Virgen hubiera estado ahí, hubiera comenzado, pero hasta los ángeles tienen pecado. La Escritura dice que Dios ve mancha hasta en sus propios ángeles. Los ángeles también se enamoran de las mujeres. Por eso, como decía, para que cuiden su vestimenta, cómo se visten ante el público, ante tus hijos, ante lo que vas a dar, porque Jesús dice, en el infierno van los que seducen y se dejan seducir. Sabemos que es muy caluroso, que desnudez, como en tiempo de Adán y Eva. Pero si tú vas en el infierno, te aseguro que una frazada vas a venir a utilizar aquí en la tierra.
y ese calor y vas a ofrecer, y como decía yo, lo único que le falta a este pueblo es que los lleve al infierno, pero no en la cárcel, el infierno como la Virgen hizo a los 3 pastorcitos. Buenito, santito, calladito, porque el Padre necesita el silencio para escuchar su voz, para que sus hijos puedan a discernir su voz, a comprender, porque una vez que tú reconozcas esa voz del Padre, algunos ya están reconociendo, como decía aquí en el otro video, en el otro video había dicho, ¿qué es lo que hace el demonio? El pa y escándalo, porque no quiere que tú escuches su voz, la voz de Dios. Porque el día en que tú reconozcas la voz de Dios, tú vas a hacer lo que Dios, y ya no vas a hacer tanta macanada que ellos te inspiran y te mandan a hacer. Ellos lo que hacen, en mi ejemplo, ellos profanan, va a hacer esto que aquello. Y yo por eso no dejo de hacer, porque no vivo por ellos. Yo vivo por Cristo, con Jesucristo y para Jesucristo. Que ellos decían otra cosa es el problema de ellos. Ahora, el Evangelio es vida. ¿Por qué se profana tanto y dice es protestante, franciscano, brasilero? A mí no me van a desarmar con eso. Si tuve allá en el fondo de Francia un campesino, tuvo un hijo que se llamaba Martín. ¿Quién era Martín a los 17 años? Un campesinito, nada. Y luego le conoció al Padre tal, le dio la ciencia, luego le dio la teología. ¿Y quiénes son los culpables? Los católicos le hicieron sacerdote. Pero en medio existe el bien y el mal, pero él eligió hacer libertinaje. Y vivió. ¿Y por qué se asemeja tanto a lo que yo estoy haciendo? Porque tú vas a ver la primera predicación de San Esteban, madre, pero la Virgen mismo lo decapita a ustedes. ¿Por qué no lees el Magnífica y pon a estudiar ahí cuánta palabra de Dios, cuántas veces utilizó la... O sea que ya, neta, ya eres muy ignorante, demasiada ignorancia, que una